Hay libros que uno lee y hay libros que de verdad transforman. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki es, sin duda, de los segundos. Es que se convirtió en un fenómeno global que le cambió el chip a millones de personas sobre cómo ver el dinero. Así que en este recorrido vamos a desglosar esas ideas clave que lo hacen tan, pero tan poderoso. Bueno, vamos a meternos de lleno. El libro parte de una idea central, que es la historia de dos figuras paternas, cada una con un consejo sobre el dinero que es totalmente opuesto al del otro. Por un lado tenemos al padre pobre, el padre biológico de Kiyosaki, un hombre con mucha educación que creía ciegamente en la seguridad laboral. Su consejo era el que todos hemos escuchado, ¿no? Y por el otro lado estaba el padre rico, el papá de su mejor amigo, que sin tener tantos títulos entendía perfectamente el juego del dinero. Y su consejo, claro, era completamente diferente. Esta dualidad es la base de todo lo que sigue. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kiyosaki insiste en que, de todas las lecciones que aprendió, hay una que es la más importante de todas, y es increíblemente sencilla. De hecho, es tan simple que la mayoría de la gente ni la ve, y resulta que entenderla es el cimiento para construir cualquier tipo de riqueza. Y esa lección es la regla de oro. Todo, absolutamente todo, se resume en una sola cosa: saber distinguir entre un activo y un pasivo. Suena súper básico, ¿verdad? Pero como vamos a ver, es justo aquí donde la mayoría de la gente se tropieza financieramente. A ver, según el padre rico, no hacen falta definiciones de contador súper complicadas. Un activo es, simple y llanamente, cualquier cosa que mete dinero en el bolsillo de una persona, mes a mes, sin que tenga que estar trabajando activamente por él. Así de claro, así de sencillo. Miren esto, porque aquí se ve clarísimo. Pensemos en los ejemplos clásicos, como una propiedad que genera alquiler o acciones que pagan dividendos. Pero hoy en día, ojo, también podría ser un negocio en línea o regalías de un libro. Como muestra el diagrama, estos activos generan un flujo de dinero que va directo a la columna de ingresos. Crean un ciclo positivo que idealmente se mueve solo. Y en la otra cara de la moneda tenemos al pasivo. Es exactamente lo opuesto. Es cualquier cosa que saca dinero del bolsillo. Son esos gastos que vuelven una y otra vez y que van drenando las finanzas personales. Y esta es la pregunta del millón, la que plantea el libro y que de verdad nos pone a pensar. Si la diferencia es tan pero tan clara, ¿por qué tanta gente batalla con el dinero? ¿Por qué se compran pasivos creyendo de verdad que son activos valiosos? La respuesta, según Kiyosaki, no está tanto en qué se compra, sino en la historia que cuentan los números. La clave es entender hacia dónde se está moviendo el dinero. Es lo que el libro llama el flujo de efectivo. Ahora pasemos a ver cómo se ve esto en la vida real. El libro lo ilustra de una manera genial. Cómo el manejo de ese flujo de efectivo termina definiendo si una persona es pobre, de clase media o rica. Este diagrama muestra el patrón más básico, el de la gente con pocos recursos. Como se ve, el sueldo entra y así como entra, se va. Fluye directo a la sección de gastos para pagar lo esencial. Alquiler, comida, transporte. Fíjense que la columna de activos está vacía. Y la de pasivos también. No hay sobrante, no hay inversión. Es básicamente un ciclo de supervivencia financiera. Aquí la cosa se complica un poco. La clase media por lo general gana más dinero, pero en lugar de dirigirlo a los activos, lo usan para comprar pasivos que, irónicamente, creen que son activos. Una casa más grande, un auto del año, deudas de tarjetas. Como muestra el diagrama, el ingreso entra, pero sale disparado para pagar la hipoteca, el préstamo del coche, las tarjetas. Estos pasivos generan todavía más gastos, creando la famosa carrera de la rata. O sea, trabajar más para ganar más y así poder pagar más deudas. Es una trampa. Y este diagrama, bueno, lo deja clarísimo. Aquí está la diferencia fundamental. La gente rica se enfoca en construir su columna de activos. Vean cómo los activos, acciones, negocios, bienes raíces, generan ingresos pasivos. Y esos ingresos no solo cubren los gastos, sino que lo que sobra se usa para comprar, exacto, más activos. Se crea un círculo virtuoso, una bola de nieve que crece y crece, donde el dinero trabaja para ellos y no al revés. Esta frase lo resume absolutamente todo. Es el mantra del libro. La estrategia no es ganar más dinero, sino usar el dinero que se tiene para adquirir cosas que generen más dinero. A ver, y este punto es crucial.
Atender el propio negocio no significa renunciar al trabajo mañana, para nada. Significa que, sin importar la profesión de cada quien, el enfoque principal debe ser construir y fortalecer esa columna de activos. El trabajo paga las cuentas del mes, sí, pero son los activos los que construyen la verdadera riqueza a largo plazo. Y esto nos lleva a un concepto que cambia las reglas del juego: pagarse a uno mismo primero. Miren la diferencia en el flujo. A la izquierda, el ingreso va primero a la columna de activos. Se compra una inversión, se ahorra, lo que sea. Y solo después, con lo que queda, se pagan los gastos. A la derecha, vemos lo que hace la mayoría. El ingreso llega y primero se le paga a todo el mundo, al gobierno con los impuestos, al banco, al casero, y si por un milagro queda algo, se ahorra. Casi nunca queda nada. Ahora vamos a entrar en una de las lecciones, digamos, más avanzadas del libro. Ya no se trata solo de qué comprar, sino de cómo se compra y se posee. Y aquí entra en juego el poder de las corporaciones. Y aquí la diferencia es brutal. Un empleado gana dinero, el gobierno le quita su parte en impuestos de inmediato y luego gasta lo que le queda. El dueño de una corporación, en cambio, gana dinero a través de su empresa, gasta todo lo que puede como gastos del negocio y solo al final paga impuestos sobre lo que sobró. El orden lo cambia absolutamente todo. Pero claro, de nada sirven las herramientas si no se tiene la mentalidad correcta. El libro argumenta que la riqueza no empieza en la cuenta del banco, sino en la cabeza. El dinero en esencia es una idea, y la gente rica simplemente piensa distinto sobre él. Para despertar ese genio financiero, Kiyosaki identifica 4 habilidades clave. Primero, educación financiera, o sea, saber leer los números. Segundo, conocer estrategias de inversión, que es la ciencia de hacer que el dinero trabaje. Tercero, entender el mercado, la oferta y la demanda. Y cuarto, conocer la ley, para aprovechar las ventajas fiscales y legales. Al final, este es el gran cambio de mentalidad. La sociedad nos enseña a ser buenos empleados, a trabajar muy duro por dinero. La lección del padre rico es otra, es aprender a crear o a comprar sistemas y activos que trabajen muy duro por nosotros. Y creo que ninguna frase resume mejor la filosofía del libro. La falta de educación financiera nos convierte en esclavos del dinero, corriendo sin parar en esa carrera de la rata. El conocimiento nos da el poder de ser sus amos. Así que, para terminar, la pregunta no es ¿cuánto dinero se va a ganar? La pregunta de verdad es ¿qué hará cada persona con el próximo peso que llegue a sus manos? ¿Se va a convertir en un gasto inflando la columna de pasivos? ¿O se va a destinar a la columna de activos para que empiece a trabajar y a generar más? Esa pequeña decisión, al final, es el primer gran paso.